Yo desde la primaria era la típica que a lo mejor comencé vendiéndote los dulces, pero aquí lo interesante, que es lo que hasta la fecha a mí me conmueve un poquito, es, por ejemplo, a mí siempre me encantaba todo el tema de lo que estaba de moda correspondiente a mi edad, ¿no? Entonces en ese momento era High School Musical y mi papá de sus viajes me traía que si lápices, libretas, calcomanías y algo que hasta la fecha yo no entiendo, que sí creo que termina siendo lo que traes en la sangre, es que si alguien me lo chuleaba en la escuela, pero te estoy hablando cuarto, quinto de primaria, ¿sabes? Yo le decía, te lo vendo. Y entonces le decía a mi papá, papá, a la próxima tráeme 5, no me traía solo el mío. Y vendía 4, ¿sabes? Y yo no sé por qué hacía eso, ¿sabes? O sea, ¿Eres tu papá? no, pues lo peor es que mi mamá y mi papá me apoyaban. Y entonces, algo que les da muchísima risa a mis mejores, tengo 3 mejores amigas de toda la vida, algo que les da mucha risa es que después esto se convirtió en una papelería. Todo lo que piensas, dices y crees sobre ti, crea tu realidad. Puedes brillar en cualquier ámbito y faceta de tu vida. Este es un espacio donde reescribimos la historia más importante de todas, la que nos contamos a nosotras mismas. Yo soy Aide Ricardes, acompáñame en este viaje a elegir hablarnos con amor, conciencia y respeto. Háblate bonito. Hermosos, bienvenidos a un capítulo más de Háblate Bonito. El día de hoy mi corazón se llena de luz, de amor. Tengo a una amiga espectacular, Fer de León. Fer es empresaria, es una gran mujer, es una chica con muchos valores, con una historia de vida espectacular porque ha logrado sus sueños y sigue adelante todos los días. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ustedes. Estoy sumamente emocionada de estar en este podcast de Háblate Bonito. Entonces, al contrario, gracias por su tiempo y por escucharnos. Fer, yo inicié esta conversación muy íntima preguntándote quién es Fer de León. ¿Quién es Fer de León? Pues me considero una mujer muy apasionada. Creo que es algo que me caracteriza. Todo a lo que le pongo interés, doy mi máximo. Yo creo muchísimo en el que no venimos a dar nuestro mínimo indispensable. Creo que cuando algo te gusta, y voy desde trabajo, relaciones, amistades, familia, cuando algo tiene tu cariño y tu interés, es que pongas lo máximo que hay en ti. Entonces, por eso me gusta describir como una persona muy apasionada. También soy muy familiar, soy muy emocional, muy romántica, todo lo que sea pintar, ponerle historia, todo eso me fascina. Entonces, por ahí les voy a estar platicando un poquito de mi historia, cómo hasta toda esta personalidad la proyecto en mis negocios. ¿Cuáles son tus inicios? Porque hoy eres una empresaria muy exitosa, a la cual admiro, y tienes un contenido de valor que realmente apoya a muchas personas que están emprendiendo. Pero con esta historia, ¿cómo inició? ¿De dónde viene este ímpetu de emprender o de crear? Ya, mira, realmente yo siempre cuento que yo no sabía que tenía una alma emprendedora, simplemente era, ¿sabes? Entonces, así, una historia larga haciéndola corta, a lo mejor comencé vendiéndote los dulces, pero aquí lo interesante, que es lo que hasta la fecha a mí me conmueve un poquito, es, por ejemplo, a mí siempre me encantaba todo el tema de lo que estaba de moda correspondiente a mi edad, ¿no? Entonces en ese momento era High School Musical y mi papá de sus viajes me traía que si lápices, libretas, calcomanías y algo que hasta la fecha yo no entiendo, que sí creo que termina siendo lo que traes en la sangre, es que si alguien me lo chuleaba en la escuela, pero te estoy hablando cuarto, quinto de primaria, ¿sabes? Yo le decía, te lo vendo. Y entonces le decía a mi papá, papá, a la próxima tráeme 5, no me traía solo el mío. Y vendía 4, ¿sabes? Y yo no sé por qué hacía eso, ¿sabes? O sea, ¿Eres tu papá? no, pues lo peor es que mi mamá y mi papá me apoyaban. Y entonces, algo que les da muchísima risa a mis mejores, tengo 3 mejores amigas de toda la vida, algo que les da mucha risa es que después esto se convirtió en una papelería. Entonces yo era una niña de quinto de primaria, pero que tenía una papelería administrada por sus papás, porque un el que me querían correr de la escuela por vender tanto, y entonces mi mamá, súper apoyadora como siempre, me dijo de que no importa, lo voy a traer en la cajuela y en las tardes que llegue por ti, vendes. Pero después ya era tanto que nos tuvimos que cambiar a mi casa. Entonces ya iban a mi casa a comprarme las libretas de High School Musical, pero mis papás no se daban el dinero, o sea, genuinamente era mío. Ellos solo me prestaron al inicio para comprar como mucho stock. Una vez se los regresé. Entonces siempre fui una niña con muchos ahorros, ¿sabes? Y vendiendo esto. Entonces ahí me doy cuenta que me encantaba vender. Y mi mamá, al yo ser de una ciudad muy pequeña, le Irapuato, Guanajuato, allá se usa de que los sábados de tianguis, ¿no?
Entonces los sábados mi mamá me llevaba a lo que ahora le llamamos bazares, pero eran marcas locales, todo esto, ¿no? Entonces allá era muy famoso el sábado de tianguis. Entonces mi mamá me llevaba y un día, no sé por qué, mi mamá me cuenta que le dije, mamá, réntame uno aquí para vender mi papelería. Pues ahí va mi mamá, me renta un espacio y entonces ya todos los sábados vendíamos en el tianguis mi papelería de High School Musical, Zac Efron, todo, y vendía muchísimo. Entonces yo siento que ahí ya se forja mi personalidad, porque aparte estás en una edad de mucho trance, de mucho crecimiento, y como que ahí descubro, sin poderle poner nombre, mi amor por las ventas. Entonces después de eso mis papás me apoyan en todo, que si me encanta, veía que todo lo de moda me encantaba, que si me encanta lo de hacer uñas, me pagaban un curso de uñas y terminé trabajando en un spa y después puse mi propio lugar de poner uñas de acrílico y pedicures y todo, ¿no? O sea, trabajé aquí ya estaba en universidad. Ahorita te voy diciendo la cronología, pero el punto es que migré muchos emprendimientos hasta que encontré mi pasión, que era la joyería, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Empiezo con la papelería, ¿no? Esa es la primera. Después me chuleaban muchísimo mis accesorios. Mi mamá es una mujer que usa muchos accesorios, entonces, volviendo a lo mismo, estás forjando tu personalidad, copias e imitas muchas cosas. Entonces, yo empecé a copiar un poquito su personalidad y como yo siempre fui bailarina desde muy chica, tanto en la escuela, en la academia y en la escuela de inglés que iba, pues a pie del día iba a 3 lugares diferentes al día, me chuleaban mucho los accesorios. Entonces apliqué la misma que la calcomanía, te lo vendo, ¿sabes? Entonces empecé a comprar de más. Si yo me iba a comprar este collar, compraba de más para revender. Siempre cuento que la marca que yo empecé revendiendo se llamaba Mactu, era donde yo compraba todo, pero me terminé dando cuenta que me costaba mucho venderlo porque al revenderlo tal cual ya no quedaba un precio compatible con mi edad, porque para este momento yo ya estaba en primero de secundaria, ¿no? Entonces pues sí te da tu papá dinero, pero a lo mejor no para un collar de 500. ¿Sabes? Entonces acabar ese lote para el que me prestaron mis papás me costó mucho acabarlo y entonces mi mamá me dice, pues ¿por qué no lo haces tú? Mi mamá sabiendo que soy súper manual y dije, ok, entonces fuimos con unos proveedores a Ciudad de México, compro un montón de materia prima y empiezo a hacer yo mis propios diseños, entonces ya la mitad era revendido y la mitad era bajo mi autoría, ¿no? De que yo lo diseñaba desde cero. Con el paso de los años se empiezan a vender más mis diseños. Y entonces así como duro vendiendo joyería toda la secundaria, toda la prepa, entonces mis ahorros seguían y seguían y seguían. Y entonces ya cuando salgo de preparatoria, yo decidí irme un año de sabático, freno todo el tema de la joyería y regresando es cuando vuelvo las uñas. Llego con esta sensación rebelde de no, yo ya voy a la universidad, yo ya no quiero cosas de niñitas. En ese momento ya la moda era el gelish y entonces dije yo quiero poner uñas. Me meten a este curso, todo el verano tomo el curso, trabajo en el spa, me independizo. Entonces yo me voy con este modelo de negocio de la universidad, con el de las uñas. Entonces era padrísimo porque pues yo le hacía a toda la universidad de Yelish, ¿sabes? Entonces lo mismo. Pero ese fue un emprendimiento que como a los 8 meses, apenas iba a cumplir un año, me di cuenta que no me apasionaba. Ya llegó un punto que me di cuenta que en las tardes para mí era trabajar en una queja. ¿Sabes? De que, ay no, hoy tengo 5 pedicures. Y yo decía, ¿cómo me puedo estar quejando si tengo trabajo? ¿Sabes? Y yo decía, híjole, creo que esto no me apasiona. Entonces cierro todo, o sea, de Yelish y todo eso, dije, ¿sabes qué? Esto no. Y entonces me encuentro en mi casa, todas mis cajas de materia prima de la joyería sí me apasiona. Entonces empiezo a volver a hacer diseños, pero ya obviamente eran diseños de una persona más adulta. Entonces mi cartera de clientes empieza a crecer más, ya de que tías, que la abuelita, que me empezaban a recomendar y entonces yo ya diseñaba más versátil. Y ya, entonces para este momento yo elijo irme a la Universidad de León, que es una ciudad que está a 40 minutos de donde yo soy. Duro ahí un año, me acliento muchísimo en León, entonces ya aquí ya tenía yo 2 carteras de clientes, Irapuato y León. No me gusta León, pido cambio a Guadalajara y en Guadalajara también me acliento rapidísimo. Entonces ya tenía 3 carteras de clientes fijas que me compraban joyería y regalos cada mes, ¿no? Y entonces ahí es cuando mi hermano, que es arquitecto, me dice, Fer, pues esto ya es un modelo de negocio, o sea, ya te pegó en Irapuato, ya te pegó en León y llevas 6 meses viviendo en Guadalajara y vendes muchísimo, ¿por qué no le ponemos? En ese entonces se usaba Facebook, que hacías álbumes, ¿te acuerdas? Entonces yo subía de que tengo esto disponible, pero nada más, ¿no? Todo era de que la joyería de Fe. Y me dice mi hermano de que ¿por qué no le pones nombre y te abro un Instagram? Se empezaba a escuchar el Instagram. Y yo dije, bueno, pues está bien. En ese entonces, imagínate,
yo tenía un novio que me decía ojos de miel. Que hasta la fecha, uno, amor de juventud, hasta la fecha yo no sé cómo no me he escrito para regalías. Me decía ojos de miel y entonces a todo mundo le encantaba mi apodo, ¿no? Entonces cuando me dice mi mamá, ¿y cómo quieres que se llame tu joyería? Y yo, ay, pues ojo de miel, ¿no? Está lindo como me dice. Le dije, pero en singular, no en plural. Ojo de miel. Me encanta que no sé qué. Entonces ya, se abre el Instagram, ojo de miel. Entonces ahí es cuando la marca deja de ser la joyería de Fer. Y empiezo a decir, oigan, mi joyería se llama ojo de miel, ¿eh? Ah, claro. Y mi joyería se llama ojo de miel. Y entonces yo empecé a cambiarle el speech a las clientas de, oigan, mi joyería tiene nombre, ¿no? Y es cuando ya mandó brandé a mi joyería, yo ya tenía muchos más proveedores, entonces ya mandó a hacer que el dijecito que dijera ojo de miel para que supieras qué marca estabas comprando. Y así, poco a poco empiezo. Después en Guadalajara, que es donde actualmente vivo, se impulsaba en aquel entonces muchísimo el emprendimiento en bazares, ya no se le decía tianguis, ¿no? Ya era bazar. Entonces me empiezo a poner muchísimo en bazares y hubo un año en el que me puse las 52 semanas del año en bazar, así en diferentes bazares por todo Guadalajara, para tientarnos como marca y después poder abrir nuestra primera sucursal. Entonces ahí cuando se hace muy conocida la marca en todo Guadalajara, luego ya con la presencia de Instagram, me empiezan a ayudar también en redes sociales, entonces también empieza a crecer muchísimo la comunidad por ahí y así, entonces se va la historia de que una sucursal, 2 sucursales, 3, 4, 5, 6, 7, 8, actualmente son 5 sucursales activas, pero pues obviamente en el camino he tenido muchos aprendizajes, ¿no? He tenido, me parece que lo tienes que las conté, no recuerdo si 8 o 9, ahorita las cuento, pero entre las que he cerrado, ahorita son 5 activas. Entonces, eso es lo que siento que ha hecho muy enriquecedor mi camino, que no ha sido puro éxito, ha sido un cúmulo de fracasos, buenas, malas decisiones, que hoy en día me llevan a estandarizar mi modelo de negocio. ¿Cómo? Bueno, yo quedé así como de toda la historia. Todo brilló, o sea, la verdad, independiente de todos los momentos, brilló. Tuviste mucho el apoyo de tus papás, de tu hermano, o sea, Sí. la importancia de los papás presentes y del apoyo a los sueños de los hijos. Totalmente. Te dejaron ser. Yo sí algo, bueno, no les agradezco la verdad un mundo de cosas, pero si algo quiero replicar en mi educación es eso, que nunca haya sido de que de qué hablas, estás en quinto de primaria, nunca, o sea, ahora que mis amigas me lo preguntan, digo, no, nunca me hacían esas preguntas, que a lo mejor un adulto sería muy normal, ¿no? De que de qué hablas, cómo vas a vender, ponte a hacer otra cosa, no, y digo, ahorita te conté historias muy relacionadas a lo que me preguntaste, ¿no? A mi emprendimiento. Pero yo admiro mucho la educación de mis papás porque, por ejemplo, yo iba en una escuela bilingüe, ¿no? Porque para eso era importante el inglés. Entonces, de graduación de sexto de primaria, te mandaban a alguna parte de Estados Unidos. A mi generación le tocó irte a Houston, ¿no? A la NASA. Y mis papás, en vez de decir, pues sí, una niña de sexto de primaria le pagamos su viaje, fue así de que, ¿qué vas a vender para pagarte tu viaje? Y sepas lo que cuesta alcanzar lo que sueñes. ¿Sabes? Entonces mi mamá se puso a vender todos los viernes conmigo papitas con cueritos, que es cuando la moda de Tijuana se pone de moda en el Bajío, de que le ponías a los doritos cacahuates. Entonces, durante todo un año me hizo que los viernes vendiéramos papas con cueritos y cacahuate, y de ahí se pagó mi viaje. Entonces yo desde muy corta edad entendí esta parte de trabaja por lo que sueñas, ¿sabes? Nunca era de que, ay, sí, Fer pide irse de viaje no sé dónde y estira la mano y se le da. No, o sea, había ¿qué vas a hacer para que eso que sueñas sea la realidad, bio? Pero tampoco te das cuenta que su comunicación no era como amenazante, no era de que, ¿te quieres ir? Pues trabaja. No, era como un tema de conciencia, de, oye, ¿lo quieres? Vamos trabajándolo juntas, porque mi mamá se ponía a venderlas conmigo, ¿sabes? Y entonces ahora mi mamá me confiesa de que eras tan buena para vender que tu viaje, o sea, nosotros lo hicimos para que tuvieras conciencia, pero dijimos, obviamente va a juntar 2,000 pesos y vamos a pagar lo demás, pero el chiste es que no sienta que estira la mano y se le da, ¿no? Dice mi mamá, terminaste pagando tu viaje, o sea, lo que tú no sabes es que todo tu viaje de NASA se pagó de las papas con cueritos. Dice, tu papá y yo ya solo te dimos lo que ibas a gastar allá. Dice, porque tenías una habilidad de ventas de que nada te daba pena. Y haciendo varios momentos en mi vida que recuerdo que digo, qué ingeniosos fueron para ir educando como con conciencia, pero sin nunca amenazarte o hacerte sentir de que no, gánatelo, porque así es la vida. O sea, nunca nos pusieron miedo ante la vida. Qué bonito. ¿Quiénes son tus papás, Fer? ¿Quiénes son mis papás? Pues mis papás es una pareja común y corriente, podría decirlo así, porque
no hay nada normal, o sea, en la casa hubieron discusiones, en la casa también hubieron buenos acuerdos, en la casa hubo momentos en los que entre hermanos nos odiábamos, o sea, por eso digo, es común y corriente porque a mí no me gusta romantizar las cosas, pero dentro de todo eso era un ambiente muy sano. Siempre se inculcó la comunicación, la inteligencia emocional y el respeto. Como que siento que esos tres pilares son muy no negociables en mi casa y sobre eso todo giraba como una vida muy normal. Pero entonces mientras hubiera respeto, gestión emocional e inteligencia emocional, todo bien. Y entonces siento que los cinco somos personas muy humanas, pero obviamente mis hermanos y yo somos una extensión de mis papás, ¿sabes? Al ver cómo ellos hasta enojados comunicaban desde la asertividad, pues nuestra forma de enojarnos es igual, ¿sabes? De que nunca nos atacamos, nunca nos ofendemos, siempre es de que, oye, no me parece esto, y a lo mejor yo puedo ser la más reactiva de los tres, porque ellos son súper, mis hermanos son gemelos y son súper pacíficos, pero aún así nos comunicamos. A lo mejor para ellos es más difícil, pero a lo mejor yo abro el tema y a ellos le siguen. De que sí, a mí tampoco me pareció, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sabes? Pero realmente no hubo nada espectacular. Creo que cuando te enfocas en educar desde el ejemplo, más desde las palabras, es donde les da transformación en tus hijos. Porque no creas que se aventaban de que sermones para educar, era más con su actuar, ¿sabes? O sea, simples acuerdos de esposos de, ok, podemos discutir a muerte, pero nunca nos vamos a levantar la voz. Entonces, no nos tuvieron que dar un sermón para nosotros entender que entre parejas no se gritan, ¿sabes? Entonces era un acuerdo que pues vives en la misma casa, escuchas qué hacen. Claro. Y entonces ya tú como niño aprendes, ¿no? De que, ok, enojados no se grita. ¿Sabes? Entonces ellos educaron más. Son cosas extraordinarias, porque Sí. no toda la gente, o sea, Sí, totalmente. no es algo como que, como tú lo dices, sino es que salga de lo normal, pero en realidad sí, o sea, para muchos de nosotros no hubo una crianza así. O sea, la responsabilidad afectiva, la comunicación asertiva, no todos lo tuvimos. Entonces sí es como, sí, sorprendente eso que pudieron practicar desde el ejemplo. Sí. ¿Ellos a qué se dedican? Mi papá es ingeniero electricista especializado en alto voltaje. O sea, das cuenta, siempre mis amigas me decían, ¿cómo? ¿Se ponen los postes y ponen luz? Y yo, te das cuenta que en vez de en un poste, encienden una ciudad. Nada más maximizan, ¿no sabes? Si es de que de alto voltaje, él estaba en ese departamento en la CFE y ahí duró años. A mi papá le apasionó ese tema. De hecho, fue su primer trabajo y su último. De ahí se jubiló. Así, o sea, lo jubilaron súper joven porque hay una política en CFE de que si cumples 30 años, tengas la edad que tengas, te tienes que ir. Y entonces, como fue su primer trabajo, súper joven los cumplió. Entonces jubiló y ahorita trabaja dando cursos, enseñando a las personas. Y mi mamá, ella estudió sistemas, pero después sus 2 primeros embarazos fueron gemelares. Entonces ella se sale de trabajar y ya cuando nazco yo, que soy el tercer embarazo, ya nunca retoma. Pero al final del día ella se volvió un pilar muy importante en la casa porque mi papá, pues imagínate, no se enciende una ciudad, tienes que encender el mundo, literal, porque CFE es un monopolio. Entonces viajan por todo el mundo todo el tiempo. Entonces mi papá duraba lapsos gigantes fuera de la casa. Entonces la presencia de mi mamá siento que fue la fuerza de nuestra educación, porque si los dos hubieran trabajado, hubiéramos sido a lo mejor niños muy, muy ausentes de padres. De niños no nos lo comunicaron, pero ya de adultos sí nos platicaron ese acuerdo, de que en su momento cuando mi mamá, yo ya estaba un poquito más grande, le dijo que ya pasamos lo más difícil de los embarazos, ¿quieres retomar? Fue así como, a mí, no por machismo, no me gustaría porque ya tienen un papá ausente. Estaría increíble que no tengan también una mamá ausente, pero si tú quieres trabajar está bien. Y ya como matrimonio acuerdan no, que mi mamá ya no regresa a trabajar y que mi mamá mejor como que se queda a respaldar la ausencia del papá, ¿no? Pero ahí es otro muy buen acuerdo que hacen porque entonces se enfocan en tiempo de calidad más que cantidad. Entonces yo le pregunto a mi hermano de que alguna vez te afectó que mi papá no estaba por meses, de que no, a ti no. Porque cuando estábamos era tiempo de calidad impresionante, ¿sabes? Entonces, que si viaje a la playa, que si deportes acuáticos, que si esto, entonces ninguno, pero pues ahí habla de un chambón de mi mamá, de cómo nos fue supliendo tanto que nadie lo notó, ¿sabes? Ninguno de los tres estamos traumados por esa ausencia. Además del crecimiento de ellos a nivel individual. Sí, para encontrarse y de haber trabajado tanto en sí mismos y en conciencia para hacer una paternidad muy consciente. Porque está cañón. Sí, sí está cañón. Sí está cañón.
Y te digo, no es romantizar, o sea, había veces en los que, no sé, si mi mamá traía ahí flaqueando un poquito la inteligencia emocional, mi papá salía al quite, le oye, de que está siendo muy reactiva, y ya, y si mi papá a lo mejor estaba conchándole ahí un poquito de que, ay, estás aquí y no estás siendo tan presente con los niños, de que, entonces, o sea, sí nos acordamos mis hermanos y yo de muchas de estas conversaciones, pero al final del día siempre era un se ve como ¿sabes? Siempre se escuchaba esto y al día del día pues aprendes de todo eso. Entonces, sí, claramente uno tiene ciertas fortalezas que el otro, pero siempre se están jalando, ¿sabes? O sea, mi mamá es toda la estructura, todo el hogar, toda la familia, pero mi papá es toda la espiritualidad, ¿sabes? O sea, mi papá te maneja al 100% gestión emocional, comunicación asertiva, nunca utiliza palabras que no, él nos habló muchísimo de en la adolescencia, de la importancia de encontrar el tono y el momento perfecto para hablar y, ¿sabes? O sea, ¿De dónde él aprende todo esto? pues yo desde que me acuerdo cuando mi mamá le echaba carrilla de que, ay, te vas a jubilar bien joven y ahora qué vas a hacer, le decía, yo me voy a ir al Tíbet, me voy a reclutar al Tíbet y así. Entonces siempre he sabido que todo eso es su sueño, pero fíjate, es muy buena pregunta. No sé exactamente dónde lo desarrolla, porque nunca ha cumplido ese sueño de irse 3, 4 meses al Tíbet o a la India. Sé que lo sueña, pero lee muchísimo, es sumamente inteligente. Tú entras a su estudio y lee así, está repleto de libros que ha leído en toda su vida. Es sumamente inteligente. Entonces, creo yo, pero le voy a preguntar después de este podcast, que fue a través de libros. Sí, totalmente. Sí, pero mi mamá me cuenta un millón de anécdotas de cómo en discusiones se aventaba frases que ella se fue quedando así de que, ok, de que tengo que regularme porque estoy haciendo la vergüenza de mi vida de con alguien con tanta gestión emocional. Así, por ejemplo, algo que me da mucha risa que me cuenta es de que una vez estaban discutiendo y que ella empezó a levantar la voz y que mi papá se acercó, le dio un beso en la frente y le dijo, cuando te sientas más tranquila, retomamos la conversación. Una vez que crucemos esa línea y nos faltemos al respeto, no va a haber vuelta atrás. Prefiero que no se cruce, regreso en 15 minutos. Pues que ella se quedó así que trabada de que ábranme ahorita un hoyo y quiero que me entierren y me muero de vergüenza. Y entonces cositas así, pero luego mi mamá también ha hecho mucho por mi papá, ¿sabes? Ok, estos acuerdos de vas a pasar 2 meses fuera porque te vas a ir a Rusia, pero regresando, ¿qué se va a planear? Para que estés tan presente que mitiguemos esos 2 meses. Eso es una estructura brutal de mi mamá, ¿sabes? Entonces, cómo planeaban días de irnos a la playa, de irnos aquí, de irnos allá, para mitigar esos 2 meses. Por eso, y son cosas que a mi papá nunca se le hubieran ocurrido, ¿sabes? Entonces, pues te digo, se complementan en sus áreas fuertes, cañón, ajá. Entonces, pues eso sí se los admiro bien chido todo ahora. De verdad, y es que algo bien bonito y algo que me gustaría dejar en este podcast es la importancia de una paternidad consciente y presente. Hace toda la diferencia, O sea, mi amiga es una fregonaza, sus hermanos son espectaculares y hay una diferencia cuando hay un padre presente, consciente, con un trabajo individual, realmente eligiendo desde el amor crear una familia, una pareja, o sea, hace toda la diferencia, o sea, lo puedes ver, normal amiga, pero no todos vivimos esa normalidad. Yo sé. No, y la verdad es que también quiero aclarar que estoy hablando desde mi privilegio de ser la única hija mujer, en donde la mamá fue la que sí estuvo presente, pero a lo mejor, si entrevistas a mis hermanos, a lo mejor ellos te van a contar cosas de su adolescencia, que el tener un papá ausente a ellos sí les afectó por el hecho de compartir sexo, ¿no? Por ejemplo, si mi mamá me contaba de que Inga, todos veces se acercaban y me preguntaban cosas ya en la adolescencia de sexualidad, de desarrollo biológico, y pues yo me sentí incómoda y no había un papá quien se los pudiera mandar, ¿no? Pero algo que yo rescato mucho de todo esto es que sí, somos niños aún así o adultos hoy en día, con heridas como cualquier familia, con todo, pero siento que nos dieron las bases para de adultos decidir cómo sanarlo. Entonces a lo mejor sí hubo cosas que, a ver, no son perfectos como nadie lo somos, hubo fallas en educación, pero que para los tres hoy en día es más valioso las herramientas que brindaron, que ya nosotros de adultos no podemos sanar, ¿sabes? O sea, a lo mejor mis hermanos hoy están conscientes de que, ok,
estuvieron más sobre la educación de una mujer, de estructura, ok, tengo entonces que trabajar un poquito sobre cómo es el pilar de familia, porque a lo mejor yo tuve un poquito de ausencia, pero ahorita que hablabas como de la responsabilidad familiar, sí, pero a mi punto de vista y desde mi experiencia como hija, enfócate en los valores y en las herramientas como seres humanos, porque de ahí en fuera, en lo que falles, en lo que por tus posibilidades no sea posible brindar, tus hijos van a encontrar la forma de sanarlo o de reemplazarlo, ¿sabes? Entonces, claro que hubo ausencia, claro que hubo muchas cosas, pero yo rescato eso. Brindaron las herramientas para una vez que cobras conciencia como adulto, sabes qué hacer con eso. Un camino, por lo menos. Sabes un camino, porque al final del día como papá nunca vas a poder brindar todo. A ver, también si les quieres dar buena vida, tienes que salir a trabajar. Eso ya habla de ausencia y tienes que hacer sacrificios y Entonces, va a pasar, pero brinda las herramientas para que sepa qué hacer con eso. Además que en la naturaleza del ser humano es como eso que no tuve, ¿no? Veo lo que no tuve. Y además todos nacemos o tenemos una herida a lo largo de nuestra niñez, o sea, no es como que seamos anormales o perfectos. Desde ahí, ¿no? Justo por no romantizar, porque después vamos persiguiendo una perfección que no existe. Que no existe, exactamente. Entiendo todo. Entiendo todo. Y ninguno de ellos era comerciante. O sea, nadie vendía nada o nada así. No, ninguno de los dos es comerciante, pero a mí me dicen muchísimo que me parezco a mi abuelo materno, perdón. Haz de cuenta que él era huérfano, se cría en una iglesia. El papá, no te quiero decir mal, pero, bueno, es más, como no lo quiero decir mal, mejor no lo voy a decir, pero el punto es que no tenía ninguno de los dos papás. Sé que uno, no recuerdo cuál, no falleció, pero no se quiso ser responsable, o sea, porque no podía económicamente, un tema así. El punto es que lo dejan en una iglesia, se cría en una iglesia, y ahí es donde yo ya como adulto decido si creer en todo esto de cómo en los genes cargamos para atrás muchísimas generaciones, porque de algún lado él también debe traerlo comerciante, que después de ser alguien huérfano, que lo crían en una iglesia, se terminó convirtiendo en un súper empresario, tenía 5 empresas de transporte, de periódico, de publicidad, y entonces a mí sí me alcanzó a tocar varios años antes de que se enfermara, porque él le dio demencia senil, y yo sabía que nos llevamos increíble, pero ahora que yo estoy más adulta, pues la familia es algo que comenta muchísimo, de que tienes la personalidad de tu abuelo, y aparte físicamente somos muy parecidos, o sea, eso no es más chistoso, que tú ves una foto y me parezco un chorro a mi abuelo materno. Entonces pues sí creo que por ahí algo venimos a compartir, a lo mejor traigo yo una visión de vida que terminar de concluir con él, no lo sé, pero cuando mi mamá me cuenta así anécdotas de mi abuelo de la juventud, cómo fue sacando a la familia adelante, cómo fue construyendo cada empresa, pues sí me hace mucho clic de que, no sé, a lo mejor en los genes traigamos ya información, que en base a las experiencias las recordamos inconscientemente, no lo sé, porque también mi mamá me cuenta que cuando terminó la universidad y ya me tenía a mí, a ella también le encanta la moda, entonces se metió a hacer como una carrera técnica en estilismo, y mi abuelo la apoyó y le decía, déjame a la niña, que yo era la más chica, en lo que tú haces tu carrera técnica de estilismo. Y entonces, como mi abuelo sí era comerciante, dice mamá, todas las mañanas te ibas con él y se iban a vender. Mi abuelo era vendedor de lácteos también, entonces mi hijo se iban a vender el queso, la leche, todo. Mi hijo ya te regresaba conmigo a las 3 de la tarde. Pero pues yo hoy te hablo que tenía 1 o 2 años, ¿sabes? No sé qué tanto de lo me absorbes. Ajá, exactamente. Qué espectacular, porque sí te veo y como que todo lo que abriste funcionaba. Sí. Por tu don, ¿no? Ese don que traes. Y yo decía, ¿de dónde? ¿Cómo sucedió esto? Y es espectacular todo lo que viene de la información que viene en nuestros genes y también cómo estos lazos vienen desde muy atrás. Totalmente. Y bueno, pasando esto, tengo tanto que preguntar. Pero me la semillera temporada. Ok, que perfecto, parte 2. Bueno, es que te digo esto de tengo tanto que preguntarte porque como contenido de valor, o sea, a lo que te dedicas ahorita con los cursos, porque aparte de ser empresario, ya que eres speaker, ya eres ponente, estás depositando valor en la gente que te sigue, sé tanto que yo quisiera tocar, pero también saber de dónde vienes para todas estas chavas que se están identificando, para las niñas que tienen este ímpetu y para los papás que no saben qué hacer con una niña que
que quiere hacer cosas más adelantadas de su edad, porque si no tienes este grado de conciencia puedes verlo como un, ¿cómo le digo? ¿Qué hago? Sí. No, que viva su niñez, no que esto, ¿no? Entonces creo que es un equilibrio y que ya venimos a hacer algo a esta vida, ¿no? Y sí, y qué mejor con el apoyo de nuestros papás. Totalmente. Que una vez que me dices que pega tu marca y que durante la universidad ya vendías joyería, ¿cómo decías? El estudio y seguir diseñando y haciendo, ¿cómo medías tus tiempos? Mira, el primer año, te digo, fue muy de bazares, entonces fue más sencillo porque en el día pues estudiaba, aparte de mi carrera al ser de la rama clínica, porque yo soy licenciada en nutrición clínica para todo eso, o sea, nada que ver, o sea, aquí hacemos versatilidad, yo sé. Entonces, al ser de la rama clínica, pues siempre eran las materias muy temprano, de que la primera clase, 7 de la mañana, ¿no? Y aparte yo estaba en una universidad que tú podías meter tu esquema de materias, entonces también me ayudaba, pero el primer año sí metía yo carga completa, porque saliendo a las 3 de la tarde yo tenía toda la tarde para producir mis diseños, ¿sabes? Entonces, y como mi única venta era sábado y domingo en los bazares, no me afectaba en nada. El tema fue cuando se abrió la primer sucursal, ahí es cuando me empiezo a ir súper lento con la universidad, porque la sucursal la abríamos a las 11 de la mañana, entonces a mí ya solo me daba chance de abrir, de tomar la clase de 7 a 9, la de 9 a 11, y a las 11 irme corriendo de la universidad a la sucursal. De todas formas siempre tuvimos atención al cliente que atendía, entonces yo sabía que había quien abriera y ya iba llegando de que 11:20, 11:30 y ya me quedaba todo el día, ¿sabes? Entonces, pero cuando ocurre esto, que yo ya iba en el tercer año de la universidad, porque te digo, hice un año en León y me revalidaron todo porque era tronco común. Luego el primer año de bazares de Guadalajara, pues ya llevaba ahí 4 semestres. Y en mi quinto semestre es cuando ya empieza a suceder todo esto, mi carrera de 9 semestres. Entonces, de quinto semestre a noveno semestre, ahí es donde me las vi muy difíciles. Fueron años de mi vida en donde yo siempre digo, me gasté todas las vidas de gato, porque dormía yo creo que entre día y día 4 horas, porque se la empiezo a meter solamente dos materias. Entonces, mi carrera de 4 años yo la hago en 6. O sea, yo me aventé otros 2 años, imagínate, metiendo por semestre 2 materias, ni al caso. Y a veces cuando podía metía la de 8 a 10 de la noche, porque la sucursal se cerraba a 7:30 de la tarde. Entonces metía siempre una materia en línea de 8 a 10 p.m. Entonces, pues metiendo 2, 3 materias al semestre, yo me fui a 6 años. Y fueron años muy pesados, donde imagínate, acabar 10 de la noche clases, ponte a estudiar, ponte a hacer proyectos. Siempre he sido muy deportista, pero levántate a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, ya era tu clase de 7. O sea, entonces fueron 6 años donde de verdad, hasta por ahí tengo un cartel medio grosero de mis amigas el día de mi graduación, que después les digo qué decía, pero decía que con una gran grosería lo lograste, que porque yo creo que mis amigas me vieron darlo todo esos 6 años. O sea, a mí serme fiel a que yo quería tener una licenciatura me costó como no tienes idea. O sea, emprender, que la marca pegara muy rápido, estudiar, ser foránea, o sea, aparte hasta de comer, no. O sea, fue muy, muy pesado, muy, muy pesado. ¿Cómo lo lograste? Pues con mucha perseverancia, mucha disciplina. Ahí es cuando yo digo que la vida es matices, para mí no es ni blanco ni negro, porque en ciertas situaciones hay áreas en tu persona que yo veo que pueden llegar a ser áreas de oportunidad, de habilidades, pero en otras áreas de tu vida puede ser una gran fortaleza. Por ejemplo, yo tengo en mi personalidad algo que soy muy obsesiva. O sea, si a mí me interesa algo, como te decía al inicio de este podcast, yo lo voy a dar todo. Entonces, hay áreas de mi vida en donde lo he tenido que trabajar y relajarme, y hay otras en donde eso me ha potencializado como esto. O sea, tanta perseverancia y tanto decir, no, yo puedo, me hizo sacarlo adelante. Pero obviamente me tuve que apalancar de estas áreas de oportunidad que tengo, de ser obsesiva y ser de que me gusta hacerlo todo y hacerlo bien. O sea, porque aparte era de los mejores promedios de la carrera, ¿sabes? Entonces, y me encantaba mi carrera. Y cuando llegué al semestre de hacer prácticas profesionales, o sea, uno de los maestros de la universidad me jaló a su clínica de atletas de alto rendimiento, donde veíamos atletas panamericanos. O sea, aparte era un tema de no solo hago la licenciatura, sino quiero ser de las mejores en la licenciatura, ¿sabes? Entonces ahí es donde entra mi parte súper obsesiva, pero hay en otras áreas de mi vida que he tenido que trabajar, ¿sabes? Entonces, pero te digo, todo es matices.
es donde lo uses, con quién lo utilices. Entonces, mientras más adulto soy, digo, es que ¿por qué de chica no documenté todos los consejos de mis papás? Porque ahora todo tiene sentido, de encuentra el tono, la forma, el lugar, o sea, recuerdo tantos consejos que me fueron dando a lo largo de mi vida, que en su momento, en mi pubertad, yo decía, ya, mis papás, ¿sabes? De que qué intensos. Así, ahora sí, siguiente libro. Ajá. El manual de tus El manual de mis... Y ahora digo, ¿por qué no lo documenté? Claro, es bien importante dónde exhibes cada área de tus cualidades o de tus áreas de oportunidad, con quiénes, en qué momento, con qué tono de voz, o sea, realmente puedes ser donde tú quieras ser, pero es saber ser estratégica y asertiva. ¿Cómo abres tu primer sucursal? Fer? ¿Cómo eliges? Bueno, es que son pasos que de repente dan miedo cuando emprendes. Conectar con una persona que se haga responsable, que tenga buenos valores, poder llevar un buen inventario, que no te falte nada, que te den resultados de las ventas, sacar para la renta, para el salario. ¿Cómo le haces en ese primer ejercicio? Fíjate que mi primer sucursal es un robo total, entonces ese fue uno de mis grandes maestros de vida, porque pues imagínate, los ahorros de todo un año ponerte cada fin de semana en bazar es un cansancio tremendo, y para esto, aparte en verano, me voy a Vancouver a trabajar para ahorrar en dólares y todavía como crecer más el ahorro, ¿sabes? Entonces imagínate todo este esfuerzo de todo este año y que una noche antes de tu inauguración te marque el dueño y te diga, se metieron a tu sucursal y es pérdida total. Pero ahí a mí me encanta contar esta historia porque se cuenta que sí me afectó, pero yo ahí detecté la fuerza emocional que tenía. Entonces por eso te digo que creo que es importante desde cómo ves los matices de la vida, porque sí, yo alcanzaba a reconocer que era algo sumamente triste lo que me había pasado, pero si no me hubiera pasado eso, yo no me hubiera dado cuenta que tenía una fortaleza emocional muy desarrollada y muy fuerte, ¿sabes? Porque pues simplemente te levantas y existes todos los días y hay cosas que hasta que no las pones en práctica no sabes de tú misma que tenías. Y yo ese día, a ver cómo, yo no soy de Guadalajara, entonces toda mi familia había viajado a la inauguración de la primera sucursal de Fer, mis papás, mis hermanos, mis primas, todo el mundo estaba aquí. Y entonces yo recibo esa noticia a 6 de la mañana, mis papás me acompañan a la sucursal, llegamos, todo estaba vacío, así como el día que lo renté, o sea, fue pérdida total, se llevaron todo. Vemos las cámaras, vemos que trae de la madrugada, yo termino de montar como 2, 3 de la mañana y casi me muero, de ahí sí me dio miedo, casi me muero cuando vemos los videos y ellos siempre estuvieron ahí, o sea, se me metieron desde el día, entonces estaban esperando a que me fuera, ¿sabes? Entonces estaban dentro de la sucursal. Estaban dentro de la sucursal, como era dentro de un edificio, como que dice, ingresamos en el día y nos vamos a tener que esperar hasta que se vaya. Pero yo creo que no contaron que yo me iba hasta las 3 de la mañana porque yo al día siguiente era mi inauguración, ¿sabes? Entonces, siento que yo desde ahí aprendí a entender esta parte que mi papá siempre me decía, de agradece todo lo bueno que sí tienes, porque no es el que te enfoques todo lo que no tienes, siempre vas a encontrar algo, ¿sabes? Entonces como que ahí me resonó muchísimo estas palabras, porque dije, ok, sí está sumamente triste todo lo que acabo de vivir, pero, o sea, toda la tarde estuve con ellos y no me di cuenta, ¿sabes? De que estuvieron ocultos detrás de una puerta, entonces digo, prefiero que no hayan querido hacerme nada a mí y hayan tenido la delicadeza de esperar a que me fuera y entonces robar todo, ¿sabes? Entonces me enfoqué tanto en agradecer que yo estaba bien, ver que eran 3 y que toda la tarde estuve con ellos sola. O sea, me imaginé tantas situaciones tan horribles que yo decía, mi mejor escenario es que me hayan robado todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que la inauguración se vuelve fiesta de donaciones, toda la gente empieza a donar para que yo... Entonces, aprendí a ver la vida de una forma muy sencilla gracias a ese acontecimiento, ¿sabes? Y desde ahí yo aprendí a darme cuenta que la red de apoyo es algo fundamental en la vida. Y por eso yo ahora cuido muchísimo mi red de apoyo, porque el cómo se transformó en una fiesta de donaciones en vez de una inauguración, me lo propuso la mamá de un amigo que me quería muchísimo, se acercó, ese amigo era novio de mi prima, se acercó y me dijo, ¿cómo ves si comunicas que todos los deberíamos acompañar, podemos donar? Y yo te le decía, no, qué pena, ¿cómo crees? No, sí. Y al ver cómo todo el mundo se empezó a acercar, a dejar sobres con dinero, o sea, fue un acto de amor tan bonito que es cuando dije, la persona que eres con los demás se refleja en estos momentos difíciles donde yo no estoy pidiendo nada
y hasta ni siquiera entiendo por qué están siendo tan buenas personas conmigo, pero están decidiendo apoyar, ¿sabes? Entonces, mi mamá incluso me decía, pero si te sientes mal lloras, a mi mamá lloró muchísimo, todo el mundo lloraba muchísimo, y yo estaba entera, ¿sabes? Y yo les decía, pues es que al final del día se robaron todo lo material, pero no se robaron lo más importante del negocio, que es mi creatividad, es mi idea, es mi energía, mis ganas de trabajar, o sea, eso no se lo puedes robar a una persona. Entonces dije, es lo más valioso, ¿sabes? O sea, si me clavo en todo lo que me robaron, la verdad es que es cuando siento que en la vida terminas tirando la toalla a tus sueños, porque es más fácil victimizarte que decir, ok, si lo hice una vez, lo puedo hacer 2 veces. Entonces yo le decía a mamá, la verdad si me victimizo y me pongo a llorar por algo material, me voy a quedar ahí. Y luego lo que va a pasar es que no voy a volver a abrir otra expulsada, me voy a llenar de miedos y me rehúso a ser este adulto lleno de traumas de la juventud que ahora le impiden vivir la vida de sus sueños, ¿sabes? Le dije entonces no, y entonces mi mamá me acuerdo que lloraba y me decía, es que siempre eres una gran maestra de vida para mí, o sea, no me dejas de sorprender, de que no puedo creer que soy yo la que está aquí llorando y tú no, yo de que no pasa nada. Y entonces a los 3 meses yo ya estaba volviendo a abrir la sucursal, ¿sabes? O sea, cuando tú le das esa cara a la vida, o sea, yo recibo una llamada de una amiga y me dice, oye, en la concept store que yo rento, está desocupado un local y les hablé de tu marca, te va a hablar la dueña. Ah, súper bien, o sea, desde ahí empezó la cadenita de milagros, ¿sabes? Me marca la dueña y yo jamás me voy a olvidar de esa persona, ya ahorita ya no tenemos contacto porque ella siguió su vida, pero yo que la vea, yo siempre le quiero recordar el ángel que fue en mi vida, porque ella me dijo, Fer, vente, estoy enterada de lo que te acaba de pasar, porque pues estaba en redes sociales y todo, estoy enterada de lo que te acaba de pasar, tráete tu marca, yo creo tanto en tu marca. Y me dijo, y en cuanto tengas, empiezas a pagar renta. Pero de momento, si se te dificulta, comunícamelo y al inicio no te cobro. O sea, hasta que tengas, me empiezas a pagar. Me dijo, pero esto va a ser un ganar ganar. Tú vas a traer flujo de clientela a mi plaza y yo te voy a dar la oportunidad de que dentro de la adversidad que estás pasando, tengas donde iniciar tu primera sucursal. Entonces llegamos a ese acuerdo. ¿Cómo te explico que yo desde el primer mes le pude pagar? O sea, una abundancia, una prosperidad en la sucursal, todos los días llenísima, de lunes a domingo, que dije, oye, pues si tal me estás haciendo un favor, no puedo pecar de mentirosa, ¿sabes? Entonces yo dije, Gemma, la verdad es que ya te puedo pagar. O sea, no, desde días y te digo, oye, dame 3 meses, ¿no? O sea, como que dije, la verdad ya te puedo pagar y te quiero pasar, ¿sabes? O sea, para mí que me hayas dejado ponerme sin el estrés de dónde voy a sacar el dinero, a lo mejor hasta eso fue lo que hizo la era de abundancia. De que como yo no tenía estrés, yo trabajaba desde la pasión y entonces generó una abundancia impresionante. Qué maravillosa mujer. Sí, maravillosa. Entonces yo siempre digo que la verdad es que me he topado con mucha gente maravillosa en el camino, que por eso no me gusta decir que el éxito solo es mío, porque desde locatarios así, con ese corazón tan humano, hasta colaboradoras que aportaron cosas increíbles, o sea que el carisma de su personalidad fue parte de la atención al cliente que destacó Ojo de Miel, o sea, entonces a mí sí me cuesta, digo, aparte que sí trabajo la herida del merecimiento, creo que es algo que a mí sí me toca trabajar, pero independientemente de la herida del merecimiento, a mí sí me gusta mucho reconocer a las personas, o sea, digo, imposible echarle crédito de fue un éxito sola, porque me acuerdo con una de mis primeras colaboradoras de ventas y estoy segura que su carisma fue parte de, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor yo las recluté, pero entonces a lo mejor ahí me doy el crédito de hice un muy buen reclutamiento, ¿no? Sí. Pero ya el hecho de cómo ellas aportaban, su sonrisa, su responsabilidad de llegar a abrir puntual, su buen gusto para decirte este collar te queda con pues todo eso yo no lo hubiera logrado, ¿sabes? No soy pulpo de 8,000 manos. Entonces sí fue como la elección de buenas personas en el camino que ha construido todo este éxito. Para alguien que quiere empezar a emprender o abrir su negocio, tocando puntualmente lo que estás haciendo ahorita y que estás por sacar un curso, que cada año tienes un entrenamiento presencial. Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Mira, mi defecto de obsesivo compulsivo ahora te viene a enseñar con todo su amor. Pero la realidad es que es lo que te digo, amiga, cuando uno abraza su vulnerabilidad se abren puertas porque a la gente le cuesta muchísimo trabajo ser estructurada y es cuando yo ahí encontré algo en lo que mi área de oportunidad te podía sumar y entonces yo dejaba de satanizar ese defecto, ¿sabes? De ser tan estructurada que me gusta que todo marche con armonía.
Y entonces me empecé a dar cuenta que era muy, muy común que tú tienes un modelo de negocio, pero o crece demasiado rápido, que vas improvisando sobre la marcha, o que a lo mejor sí lo fuiste creciendo gradualmente, pero al final del día el dueño casi siempre es esta persona visionaria, con gran capacidad de ventas y una visión estratégica para crecer un negocio. Pero una parte es usar el hemisferio creativo y otro el analítico racional. Entonces hay muchísimas empresas allá afuera que ni te imaginas que por dentro la operación los consume y que están sumamente desestructuradas. Cuando yo empiezo a ir a cursos, diplomados, porque al ser yo licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, claramente tuve que ponerme manos a la obra para poder liderar un proyecto como el mío. Entonces empiezo a tomar cursos, que si de franquicias, que si de contabilidad, que si de desarrollo de personal. Y entonces empiezo a darme cuenta que grandes empresarios, por eso dicen, ¿no?, de que nunca conozcas a tu héroe porque te hace decepcionar. Grandes empresarios llegaban y planteaban sus problemáticas, y cuando se presentaban con su empresota tú decías, wow, y cuando decían sus problemas decías, ¿es en serio que esta empresa tiene, no sé, problema de operaciones y procesos? De que cómo, o es en serio que tiene problemas de cómo reclutar personal. Y entonces ahí cuando dije, wow, o sea, las personas no son estructuradas por naturaleza. Creo que esto que tanto satanizo de mí, de todo bien y no des tu mínimo indispensable y vamos así, dije, puede ayudar. Entonces yo empiezo a escribir a lo largo de 2 años toda una metodología de cómo yo estructuraba la marca para poderme replicar en más sucursales y todas las sucursales fueran mías, o sea, no franquiciar. Y ya la termino y todavía se queda ahí en mi drive, en un Excel guardado un buen tiempo, hasta que conozco un abogado que hoy en día es un gran amigo mío y le cuento esto. Él me echa muchísima carrilla, cuento exceso de orden. El final me dice, ¿estás loca? O sea, nunca, porque hasta si vamos a salir mi junta y yo digo, corre a mi luta, ¿sabes? Y entonces le cuento y me dice, tráetelo un día, lo checamos y si sí, lo damos de alta en el autor. Ok, llego a la junta, me checa todo y me dice, esto es un manual, hay que darlo de alta en Indautor, lo doy de alta en Indautor. Y la gran sorpresa que me llevo es que desde la primera edición que lanzo se vuelve un éxito. O sea, resulta que justo lo que yo observé en los cursos pasada, empezaron a llegar un mundo de emprendedores y empresarios de sí, yo necesito estructura, ¿sabes? Necesito dar 5 pasos hacia atrás y estructurar, porque ya somos una gran empresa, pero por dentro somos un caos y la gente no lo sabe, ¿sabes? Entonces, abro una segunda edición, duplicamos la audiencia y gracias a Dios, y ahorita vamos en la 3ª edición y tenemos un pronóstico de volver a aumentar la capacidad. Y me doy cuenta que es un área que me apasiona como no tienes idea. O sea, ayudar a la gente a buscar claridad, buscar rumbo. O sea, creo que así como reconozco mis áreas de oportunidad, hoy en día ya le puedo poner nombre a mis cualidades, y creo que la claridad y la estructura es algo que 100% te puedo aportar. Y creo que viene también del tema de mis padres, de que me enseñaron a comunicar con mucha elocuencia, que para mí cosas que veo obvias, me doy cuenta que para la gente no lo son. Por eso te decía. Ajá, dos cosas que para mí son obvias de que sí, claro, ¿no? Pues y entonces, sí, people schemes. Y entonces, ahí eso no me doy cuenta, y ahorita es un área de mi trabajo que me apasiona como no tienes idea. O sea, hace esto, y yo los hago presenciales, me los han pedido mucho online, pero yo sé mucho de yo soy presencial, sí. Yo soy presencial, o sea, en yo poder tener este contacto, poder sentir hasta la energía de tu preocupación de, oye, Fer, yo tengo este problema, ¿cómo lo resolverías? El yo involucrarme en ayudarte a resolver tu problema, que a luego ya lo viví, te digo, mira, es así, asado, más rápido, te acorto el camino, yo lo disfruto más que algo online. No estoy negada a que algún día lo migre, siempre tendré los presenciales, pero que a lo mejor haga yo una pequeña opción online. Pero sí, hago 2 ediciones al año, 100% presenciales, y en donde los ápices estratégicos de mi equipo son parte, y de hecho ahí compartimos muchísimo de cómo nos dividimos por departamentos, cómo es la sección de delegar tareas. O sea, para mí no solo es venderte el curso, es demostrarte lo que ya somos. Entonces a veces tú en el mismo curso tener el testimonio de mi equipo, de, yo soy esa directora de marketing de la que ella está hablando, yo soy el departamento de e-commerce que desarrolló, que te está platicando. O sea, el hecho de que lo puedan palpar, conocer y todo, para la gente es muy valioso. Vean, no nos está vendiendo uno, o sea, yo en su curso lo estoy viendo, todos los líderes son parte de este proyecto. Qué grandioso. Y digo también que es para un
¿qué es eso que te ha llevado al éxito que hoy tienes? O sea, si pudieras elegir una cosa, ¿qué es eso que te ha llevado al éxito que hoy tienes? Congruencia, 100%, porque soy una persona que ha tomado muy malas decisiones, muy buenas decisiones, muy de todo, pero siento que ahí no está el problema. O sea, así al empresario más fregón que le preguntes, te va a decir, Ina, tú, yo aquí la reí horrible, aquí perdí muchísimo dinero, aquí. Entonces siento que en ese sentido, a mí me encanta la frase de ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Entonces, sí, todos tenemos historias de muy malas decisiones, pero la congruencia creo que ha sido parte de mi éxito, porque traté de llevar a mi empresa lo que yo vi en mi casa, de enseñas más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, yo soy muy exigente, yo obviamente pido resultados de alto impacto, pero en ningún momento no ven eso en mí, ¿sabes? Si, por ejemplo, hay una conferencia que yo doy que se llama Los 3 E's de qué alimentar, que siento que son las 3 áreas en las que un líder se tiene que desarrollar, que es mente, cuerpo y alma. Ellas nunca van a poder decir de que Fer comunica algo que no hace. O sea, saben que llevo más de 3 años todos los miércoles tomando terapia empresarial. ¿Por qué? Porque hace 3 años yo entendí que cuando tienes ya una flotilla de colaboradores muy grande, tú necesitas un desahogo emocional. Entonces busqué una psicóloga empresarial y todos los miércoles voy de 8 a 10 de la noche a tomar mi terapia. En el ente de conocimiento, todo el tiempo estoy en cursos, capacitados. A ti te conocí en Luz, yo todo el tiempo, o sea, yo al año me capacito en 3, 4 cursos, o sea, pero siempre estoy a la vanguardia. Y físico, pues soy nutrióloga, siempre ven cómo las impulso a una buena alimentación, de chicas están alimentando sus células de estructura que las va a acompañar toda su vida, ven que toda mi vida he hecho muchísimo ejercicio, obviamente he tenido etapas de burnout en donde les digo, voy a dejar de hacer ejercicio 3 meses y retomo, pero siempre ven esta congruencia de estar pendiente de sus emociones, qué siente, qué pasa, qué... Entonces nunca les doy un consejo que yo no aplico, ¿sabes? O de que niña, por ejemplo, en los aumentos salariales anuales, ¿no? De que no puedes aportar a la empresa lo mismo que el año pasado. O sea, ¿qué traes nuevo a la mesa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué curso tomaste? Y así nunca me podrían decir de que, ay, tú eres nutrióloga y no te has capacitado nada empresarialmente. Yo creo que yo te llevo 3 carreras de administración de empresas con tanto curso, ¿sabes? Entonces siempre les enseño con el ejemplo, les pongo sobre la mesa incluso de que quieres un curso, platícamelo, y si te mis posibilidades pagamos mitad y mitad, o si puedo yo lo pago todo, ¿sabes? Pero no te dejes de capacitar, sé un ente en desarrollo, sé un ente en evolución. Una vez al mes les doy una capacitación de crecimiento personal y ellas pueden elegir si gestión de tiempo, si gestión emocional, si comunicación asertiva. Entonces ellas pueden ir eligiendo. El mes pasado les pagué uno de finanzas personales porque varias traían temas ahí de que es que ganamos y no sabemos qué hacer con el dinero. Ah, ok, no soy experta en eso, mejor te traigo a alguien, ¿sabes? Entonces el mes pasado trató de finanzas personales. O sea, ellas saben que trabajar en Ojo de Miel, yo le apuesto mucho a que desarrollen su ser en lo laboral, ¿sabes? Entonces, para mí ese es el éxito, o sea, el ser congruente, el ser una persona con visión, con desarrollo personal, y desde ahí puedes crear lo que quieras, personal o laboralmente. Hoy entiendo por qué me he procesado en tu vida. Hay muchas de las cosas que estoy viviendo como empresaria y que justo en nuestra marca tenemos esa filosofía de que la gente que colabore con nosotros tenga un crecimiento integral, que tenemos una frase, ¿no? Que realmente se prepare para ganar. Sé tiempo. Si yo quiero emprender, si alguna mujer nos está viendo y quiere iniciar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero, además de tener bien clara tu idea de negocio, entender, cuestionarte desde dónde estás emprendiendo, el para qué y hacia dónde vas. Porque cuando solamente emprendes desde una necesidad económica o desde esta falsa creencia de quiero ser mi propio jefe, va a ser muy fácil que tires la toalla. Entonces, cuando tú le metes propósito, entonces ahí no importa la adversidad, vas a decidir continuar. Entonces, lo primero sería pregúntate desde dónde quieres emprender, ahora para qué y a dónde vas. Una vez que tienes tus pilares súper claros, entonces ahora sí yo te diría, aprende primero a liderarte a ti para poder liderar un equipo. Entonces, lo primero que para mi punto de vista tienen que hacer es conocerse, detectar sus áreas de oportunidad con mucha vulnerabilidad, para en el momento de reclutar, saber cuál va a ser ese talento que necesitas sumar a tu equipo que se va a complementar contigo. O sea, muchas amigas a veces cuando me piden consejos tienen esta falsa creencia de, o bueno, a mi punto de vista es una falsa creencia, porque quieren reclutar
desde que la persona tenga ciertas habilidades, por ellas que por miedo a que no las respeten como líderes, quieren seguir siendo las mejores. Y yo les digo, es que no, más bien tus colaboradores deben de ser los mejores en su área y van a ser inevitablemente mejores que tú porque tú no puedes abarcar todas las habilidades del mundo. Tú vas a ser la mejor en tu área, que es liderar equipos, es ser la directora general del proyecto, y ese eso es algo que para mi punto de vista es así como en la licenciatura eliges ser arquitecto o eliges ser ingeniero. Esa es una vocación para mí. El tema de ser líder es una vocación porque no cualquiera te aguanta la gestión emocional, capacidad de resolución de problemas inmediata, gestión del estrés, gestión de altas deudas mensuales. Entonces, si tú ya vas a dar todo eso, ¿para qué quieres ser la mejor en todas las áreas? O sea, por eso dicen, si eres el mejor en el salón, estás en el salón equivocado. O sea, tu gente tiene que ser la mejor y por mucho mejor que tú en sus áreas. Para lo mejor ellas no tendrían la capacidad de liderazgo que tú, ¿sabes? Pero si vas a contratar al de marketing, la mejor en marketing y que tú la admires. Un consejo que da muchísimo, ya no recuerdo si esto se lo pregunté a Marcus Santos o ¿cómo se llama el otro tiburón? Elías Ayú, pero uno de los dos, que me decía, yo cuando reclutaba para liderar puestos de liderazgo, yo me cuestionaba, ¿yo trabajaría para él? Y si la respuesta era sí, lo contrataba. Así deben de ser tus líderes, tienes que admirarlos. Dos, por ende, tienen que saber mucho más que tú, te tienes que maravillar con su trabajo, ¿sabes? Y no debes de permitir que el ego entre. Y pasando a esta parte donde yo tengo claro cuál es el negocio, cuál es mi para qué, ya sé desde dónde contratar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estructura. Estructura, yo creo que cuando tú vas creciendo con estructura es mucho más fácil. Por ejemplo, a mí cuando me llega un emprendimiento muy emergente, a mí me apasiona porque en cada una de sus primeras decisiones lo puedo ir guiando. Que es un poquito más abrumado como yo lo viví, que ya el negocio muy grande, yo me tuve que regresar 50 pasos a estructurarlo, y ahí sí vives un poquito no, un muchito de estrés, muy abrumador, ahí es donde yo caí en burnout, o sea, sí vives otro tipo de emociones cuando te tienes que regresar a estructurar algo ya muy grande. Entonces yo les diría que cada decisión ya tenga estructura. El problema es que creemos, o sea, la palabra estructura es tan subjetiva y puedes tú escalarla en tu mente cuanto tú quieras, que parece algo muy grande, pero estructura es desde la primera persona que contrates, haz su perfil de puesto. Y el día que contrates una segunda, haz su perfil de puesto. Y el día de mañana que seas una empresa de 50 puestos laborales, ya vas a tener tus 50 perfiles de puestos. ¿Sabes? Eso es estructurar, o sea, es baby steps. Pero el problema es cuando ya siendo la empresa de 50 colaboradores, quieres hacer los 50 perfiles de puestos. Ahí es cuando te digo que lo soy diferente. Yo también lo viví así y se puede. O sea, aún así te das 1 o 2 años y lo logras. O sea, logras estructurar. Pero es bien cansado, sí es una gestión de estrés bastante alta. Entonces yo les digo, al contrario, por ejemplo, me llegan muchos mensajes de ¿puedo ir a tu curso si apenas llevo 1 año y sigo siendo la todóloga, todavía no tengo personal? Y yo, más que nunca es para ti. O sea, ¿qué hubiera dado yo por de que mis primeras decisiones alguien me las guiara? ¿Sabes? De que a tu primer colaborador, reclútalo así. ¿Sabes? De que a tu primer colaborador, capacítalo así, ya es de su manual. ¿Sabes? O lo que hubiera dado. Entonces, sí, o sea, realmente la estructura va desde etapas sumamente tempranas hasta ya empresas muy, muy grandes. Y también otra forma de estructurar es cuando tu empresa crece tanto que te implica el desarrollo de nuevos departamentos que incluso cuando tú iniciaste no te imaginabas, que fue el exceso de crecimiento. Por ejemplo, ¿cuántas marcas a los 10 años necesitan la vía industrial? A lo mejor era algo que no dimensionabas al primer año. Entonces es una estructura que se va a dar y que el negocio te pidió 10 años después. Pero te digo, a veces me dicen, pero ¿cómo tu curso puede ser para alguien que apenas va a emprender o para un superempresario? Y yo, porque la estructura nunca te deja de demandar. O sea, le dije, visualiza como una familia. De chiquito el bebé necesita todo tu apoyo, pero ¿acaso ya de adulto te desentiendes de tu papá y nunca le hablas? Siempre cada etapa de evolución te requiere estructura y te requiere nuevas habilidades. Entonces la estructura nunca acaba. Va desde etapas tempranas hasta súper avanzadas. ¿Y dónde las mujeres que nos están viendo pueden dar con la información para tomar tu curso? Ay, gracias, amiga. Pues miren, en todas las redes sociales, en todas me encuentran como FerLeonMX. Y también, sí, pues ahí, en todas. En todas estoy como FerLeonMX. Muy bien. ¿Cada cuánto o en qué fecha se hace tu curso?
Siempre los hago en febrero, a mitades de febrero y a mitades de octubre. Ahorita que estamos grabando este episodio en julio, el próximo es en octubre. Ya tenemos la fecha, ya estamos en beta de Wall Spark, todo. Es 9 y 10 de octubre. No sabemos si va a salir este podcast directamente esta semana, pero seguro, 100% seguro que va a ser antes de octubre. Así que cuando veas este video, te vas a sus redes sociales y si estás a punto de emprender, tienes un negocio que ya avanzó y que le hace falta estructura, yo te recomiendo este curso, ve a sus redes sociales y adquiere y nos vemos ahí, porque yo voy a estar. Después te decía, ahí nos vemos, ahí nos nuevamente. Ya, justamente ya convencimos ahí. Sí, ahí vamos a estar. La verdad es que es algo bien bonito. Ella ha hecho un trabajo espectacular como empresaria. Yo creo que recibes lo que eres, amiga, y eres una excelente persona, eres una mujer muy hermosa por dentro y por fuera. Gracias. Y ha sido un placer tenerte aquí. Hay mucho que hablar. Seguramente nos queremos de honrar. Pero espero que para todas ustedes que han escuchado este podcast y lo han visto, sea de gran utilidad toda esta información. Yo sé que muchas tienen miedo o están dudando de sí mismas al momento de emprender. Todas pasamos por ahí, es súper normal. No somos perfectas, por favor, abrácense en este momento, pero arriésguense, aviéntense a crear algo nuevo porque es algo muy satisfactorio. Así como hay precios a pagar, hay muchas recompensas en el emprender, en ser empresarias. Y bueno, de la mano de alguien que lo ha hecho espectacular, yo creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes tomar este curso, seguir sus redes sociales y además comprar ojo de miel. Ay, gracias, amiga, que ahorita traes. Ya te vi y te agradezco en estos. Muchas gracias a todas por habernos escuchado, por su tiempo, amiga. Estoy sumamente agradecida que me hayas invitado. Disfruté muchísimo la entrevista. Son cosas que casi no me preguntan, entonces recordarlas también me hiciste un gran regalo el día de hoy. Entonces, gracias por tenerme en tu podcast. Regálame las redes sociales de tu joyería. Claro que sí. Ojodemiel.mx también en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.